amigos, en este video veremos algunos elementos básicos de la función cuadrática, su definición, aspectos geométricos y soluciones para valores específicos, lo que se traduce a una ecuación cuadrática. Esto va a ser el tema a tratar por lo menos en este video, cosa que nos va a servir para los próximos videos relacionados a ejercicios de estos temas. La función cuadrática es una función matemática representada en la forma ax cuadrado más bx más c, donde a es distinto de 0 y la que gráficamente y en general adopta esta forma, hecho que motiva a llamarles también por función parabólica. Particularmente esta función es interesante no solo en la matemática, sino por sus distintas aplicaciones en otros contextos, como podría ser, al menos en física, el movimiento requerido en forma acelerada, en el contexto de cinemática, algunos problemas en electrostática y otros. Otra de las cosas que podemos agregar de esta imagen es que la parábola posee un punto característico llamado vértice y que por este pasa un eje de simetría. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay una recta por la cual nosotros podemos ver que este lado es igual a este, por lo tanto es una recta o el eje de simetría de esta parábola, la que pasa siempre entonces por este vértice. Por otro lado, se puede ver que la concavidad puede ser positiva, esto es cuando está orientada hacia arriba, o también podría ser orientada hacia abajo, lo que se dice que la concavidad es negativa. Recordemos que esta es una función, o sea, cumple con condiciones de dominio y recorrido. Esta función posee por dominio al eje real, o sea, x pertenece a los reales, mientras que su recorrido dependerá de su concavidad y su vértice, y parámetros que pueden identificarse a partir de los parámetros a, b y c que definen a la función. Para identificar la concavidad bastará con identificar el signo del parámetro a que acompaña a x cuadrado, y esto tiene relación con la apertura de la parábola. Por ejemplo, aquí tenemos el gráfico de tres parábolas distintas, una con concavidad o con parámetro a igual 4, esto es a igual 2, y esto de acá abajo es a igual menos 2. Entonces, evidentemente tenemos que si esta constante a es positiva, la parábola está orientada hacia arriba, y esta tiene conexión entonces con la apertura. Esencialmente, si a es mayor, entonces la parábola va a estar más estrecha con relación al eje de simetría, y por otro lado, si la constante es negativa, entonces también está estrechada con la magnitud de esto, pero el signo nos habla de que está orientada hacia abajo o que en su concavidad es negativa. El otro parámetro relevante es el vértice, que es el punto más importante de la parábola, que para estos casos va a ser algo así, por aquí y por acá. Este es el punto en el eje x, bastará en la abscisa x igual a menos b entre 2a, esto recordando que la función parabólica está definida como ax cuadrado más bx más c. Y por aquí pasará el eje de simetría, que para esta parábola debería ser más o menos así, y para esta otra parábola va a ser más o menos así. La coordenada y del vértice esencialmente la podemos encontrar evaluando la función en x igual a menos b entre 2a. Y este punto también es relevante porque si nos damos cuenta, dependiendo de la concavidad, podría ser el mínimo valor que toma la parábola o el máximo valor. Y es porque en realidad en el vértice está justo el mínimo o el máximo, dependiendo entonces del signo de a. Entonces tendríamos máximo o mínimo dependiendo del signo. Y en la coordenada en x, donde encontrar este valor máximo o mínimo, va a estar en menos b entre 2a. A modo de ejemplo, tenemos aquí para la parábola igual x cuadrado más 2x más 1, encuentre el vértice y el eje de simetría. Aquí, para comprobar, tenemos el gráfico de esta misma función, donde deberíamos encontrar que el vértice está en el punto menos 1, 0, y el eje de simetría entonces debería ser la recta igual x igual a menos 1. Entonces vamos a ver si podemos chequear esto a partir de los parámetros que nosotros hemos encontrado. Nosotros habíamos dicho que la función cuadrática la vamos a escribir en la forma ax cuadrado más bx más c,
donde podemos identificar claramente cuáles son los coeficientes. Tenemos que C es la constante, entonces va a ser 1, que es eso. Lo que acompaña al término X es B, que en este caso B es igual a 2, que es lo que está por acá. Mientras que el parámetro que acompaña a X cuadrado, aquí es un factor 1 que no aparezca. Entonces, ya que tenemos los parámetros, podemos identificar el vértice, porque nosotros habíamos dicho que la coordenada X del vértice es menos B entre 2A, que si nosotros evaluamos tendríamos aquí menos B, que es 2, entre 2 por A, que es 1, y entonces esto es menos 1, lo que nos dice que la coordenada X del vértice es menos 1. Y ahora, si queremos encontrar la coordenada Y del vértice, basta con evaluar a la función, en este caso Y en X igual menos 1, que es la posición en X del vértice que nosotros habíamos encontrado. Y si nosotros hacemos eso, nos damos cuenta que sería 1 por X cuadrado, que es menos 1, entonces al cuadrado estamos evaluando en X igual a menos 1, más 2 por menos 1, más 1. O sea, esto es 1 menos 2 más 1, y eso es 0, y por lo tanto la coordenada X, el punto donde está el vértice es el punto menos 1, 0, que corresponde a este punto. Este es el menos 1, 0. Ahora, si queremos ver el eje de simetría, habíamos dicho que es justo donde pasa donde está el vértice, y entonces es la recta igual X igual a menos 1. Esa entonces sería nuestra recta o el eje de simetría, o equivalentemente también podríamos decir que esto es X más 1 igual a 0. Otro de los temas relacionados a estas funciones cuadráticas es que ellas tienen infinitos valores, aunque eventualmente nos interesan cuando ellas toman valores específicos. Cuando esto ocurre, nos encontramos con las llamadas ecuaciones cuadráticas, y nos permiten encontrar a qué valores del argumento se satisface el valor de la función que buscamos. Eso sí, no siempre esta ecuación es válida, al menos en los números reales. Típicamente esta ecuación se nos presenta en la forma ax cuadrado más bx más c, en donde a, b y c son constantes, y donde x es nuestra incógnita o corresponde a los valores en donde esta ecuación se satisface. Esta, por ser una ecuación cuadrática, tendrá siempre dos soluciones, que pueden ser la misma solución en algunos casos e incluso soluciones complejas. Vamos a aprovecharnos de la factorización del cuadrado perfecto para encontrar la solución a esta. Entonces, el cuadrado perfecto es exactamente esto. Si elevamos un binomio al cuadrado, entonces tendríamos que esto es el cuadrado del primer término más el doble de la multiplicación de los dos términos que están dentro del paréntesis más el segundo término al cuadrado. Vamos a ocupar esto entonces para poder encontrar la solución, y entonces lo que vamos a hacer es dividir por a, básicamente para dejarle una forma parecida a esta ecuación, y vamos a reacomodar los coeficientes. Entonces aquí tendríamos que x cuadrado más b entre a por x más c entre a debe ser 0. Y entonces vamos a tratar de generar esto del doble del primero por el segundo con lo que está por acá. Por lo tanto vamos a sumar y restar un término que se parezca a eso. Entonces vamos a renombrar esencialmente por a igual a b entre a y por un 2. Cosa de que si hacemos b por a por x sea igual entonces al doble de a grande por x. Eso para que se parezca a ese término de acá. Y por lo tanto vamos a sumar a la ecuación que está acá arriba más a cuadrado y menos a cuadrado. Esencialmente estamos sumando un 0, así que no estamos modificando la ecuación de ninguna forma. Así que si nosotros hacemos eso, aquí nos quedaría x cuadrado más b entre a por x más a cuadrado sería b cuadrado entre 4a cuadrado menos b cuadrado entre 4a cuadrado,
y más c entre a. Todo esto debe ser 0. ¿Qué es lo que generamos acá? Aquí habíamos dicho que esto es el doble de a grande por x y que esto que está acá es a cuadrado. Entonces esto es x cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. O sea, esto es exactamente la factorización que tenemos aquí y por lo tanto lo podemos reescribir de esta forma y después podemos sacar raíz y por lo tanto todo lo demás lo vamos a llevar al lado derecho de la ecuación, que sería b cuadrado menos 4a cuadrado menos c entre a. Pero si esto lo reacomodamos, nos quedaría b cuadrado menos 4a por c, todo esto dividido 4a cuadrado. Y entonces lo que nos quedó es más o menos esto. X más a grande, que habíamos dicho que es b entre 2a al cuadrado, es igual a b cuadrado menos 4a por c entre 4a cuadrado. Y es aquí en este punto donde vamos a sacar la raíz cuadrada a todo lo que está dentro. Así que si nosotros aplicamos la raíz, por el lado izquierdo vamos a tener x más b entre 2a. Aquí tenemos dos posibles soluciones, así que me refiero a que si sacamos la raíz de este término que está al cuadrado, nos va a quedar un signo más y un signo menos que los vamos a llevar hacia el otro lado. Y por el otro lado tendríamos b cuadrado menos 4a por c entre 4a cuadrado, que es lo mismo que escribir más menos 1 entre 2a por la raíz de b cuadrado menos 4a por c. Así que, ¿cuál es la solución que nos interesa? Encontrar esencialmente x, que como conocemos b y 2a, lo vamos a llevar al lado derecho de la ecuación y nos va a quedar algo así que x. Entonces aquí ya vamos a tener los dos posibles valores que les vamos a llamar x más menos, va a ser igual a menos b entre 2a, esto es el heredado del término que está acá a la izquierda, esto lo pasamos negativo hacia el otro lado, más menos las dos posibles raíces que aparecen acá, de b cuadrado menos 4a por c, y en resumen, esto nos quedaría más o menos de esta forma, x más menos igual a menos b más menos, si se fijan el denominador es común, así que vamos a dejar todo esto en el numerador, b cuadrado menos 4ac y dividido 2a. Y esas entonces son las dos soluciones de la ecuación cuadrática. Ahora, otra de las cosas interesantes de estas soluciones es que estas satisfacen relaciones con respecto a los coeficientes originales. Una de ellas es que si ustedes suman estas dos raíces van a encontrar que esto es menos b entre a, y si ustedes multiplican estas raíces les van a dar c entre a. Entonces vamos a redondear todas estas ideas con este ejercicio que dice: considera la función x cuadrado menos x menos 2. La primera pregunta es: ¿cuál debe ser el argumento x para que la función tome por valor igual a 3? La segunda pregunta es: ¿cuáles son las raíces de este polinomio? Esto se refiere a cuando la función vale 0. Y la tercera, identificar el mínimo de esta función. Entonces, en primer lugar, vamos a ver la ecuación que nos aparece en el problema A, que nos dice cuál debe ser el valor de x tal que la función en ese punto sea igual a 3. O sea, que x cuadrado menos x menos 2 sea igual a 3. Y por lo tanto, si llevamos el 3 al lado derecho de la ecuación, nos va a quedar x cuadrado menos x menos 5. Y por lo tanto, aquí ya tenemos nuestra ecuación, donde basta con identificar los coeficientes. Esto sería a por x cuadrado más bx más c. Eso es la forma general de la ecuación cuadrática. Y entonces vemos que a debe ser 1, que b es menos 1 y que c es igual a
menos 5. Y entonces, ya que tenemos nuestros coeficientes, podemos ir a las soluciones. Y sabemos que las soluciones son de la forma menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4ac, ve a la cuarta pues, b cuadrado menos 4a por c. Todo esto dividido 2a. Así que tendríamos acá menos b, eso es menos menos 1, que sería 1 positivo, más menos la raíz de b cuadrado, que sería menos 1 al cuadrado, que es, bueno, menos 1 al cuadrado, menos 4, por a que vale 1, por c que vale menos 5. Todo esto dividido 2a, que sería 2 por 1. Y aquí entonces nos quedaría 1 más menos la raíz de menos 1 al cuadrado, eso es 1. 4 por 5, eso es 20. Nos va a quedar raíz de 21 entre 2. Así que aquí tenemos las dos posibles soluciones para la ecuación x cuadrado menos x menos 2 igual a 3. Ahora, si evaluamos esto en la calculadora, la solución positiva va a ser algo así como x más y aproximadamente 2,8. Y la otra solución, x menos, debería ser aproximadamente 1 menos la raíz de 21 dividido 2. Eso es menos 1,8 aproximadamente. La segunda pregunta nos dice entonces ¿cuáles son las raíces de este polinomio? Habíamos comentado que esto ocurre para x, o sea, cuando el valor de la función es igual a 0. Entonces esencialmente vamos a hacer lo mismo. Vamos a buscar el valor de x tal que la función sea 0. Y esto es x cuadrado menos x menos 2. Vamos entonces a ocupar la misma ecuación, salvo que ahora los coeficientes cambian un poco. Tendríamos a igual a 1, b es igual a menos 1 y c es igual a menos 2. Y por lo tanto, si ponemos esto en x más menos, aquí tendríamos menos b, que esto habíamos dicho que es 1, más menos la raíz de menos 1 al cuadrado, menos 4 por a, que es 1, por c, que es menos 2. Todo esto dividido dos veces el primer término, que es 2 por 1. Así que aquí nos queda más 1 más menos. Entonces 1 más 8. Todo esto dividido 2. Y aquí 1 más 8, eso es 9. Eso es una raíz exacta. Y esto es más 1 más menos 3 entre 2. Porque la raíz de 9 es 3, ¿cierto? Y entonces aquí tenemos dos posibles soluciones. Una que le llamamos x más, que es para la raíz positiva, sería 1 más 3 entre 2, eso es 4 entre 2, que es 2. Y la otra solución, que es con el signo menos, 1 menos 3, que eso es menos 2 entre 2, que es menos 1. Finalmente, para no olvidar lo referente al máximo o mínimo asociado al vértice, entonces encontremos el mínimo de la función. Ya tenemos que la función es x cuadrado menos x menos 2 y los coeficientes son a igual 1, b igual menos 1 y c igual menos 2. ¿Dónde estaba la coordenada x del vértice? Esto estaba en x igual a menos b entre 2a, que si ustedes evalúan entonces nos va a quedar menos por menos 1 entre 2 por a, que es 1, y esto es entonces en 1 medio o 0,5. Y entonces si ahora evaluamos esto en la función original, tendríamos que la función en x igual a 0,5, que es 1 medio, es 1 medio al cuadrado menos 1 medio menos 2. Si hacemos esto, entonces tendríamos 1 cuarto menos 1 medio, que esos son 2 cuartos, menos 8 cuartos. O sea, esto nos quedaría menos 10 menos 9 cuartos, lo que es aproximadamente
menos 2,25. Así que eso sería entonces el valor del eje Y del vértice. Y ahora, solo por chequear, está el mismo, o sea, el gráfico de la misma función en distintos intervalos. Aquí tenemos menos 2,5 y 3,5 o algo así. Y tenemos, primero, cuando la función tomaba el valor 3, habíamos dicho que era algo así como 2,8 y menos 1,8, que son estos puntos entonces. La segunda pregunta eran cuáles las raíces de esta función, o sea, cuando la función valía 0, que corresponde a alguno de estos puntos. Y aquí tendríamos para x igual menos 1, que fue uno de los valores que encontramos, y la otra era para x igual a 2. Y por último, ¿dónde está el vértice? Habíamos dicho que estaba en el 0,5 y en el menos 2,25, que corresponde a este punto. Y bueno, muchachos, dejaremos este video hasta este punto y espero que les sea de ayuda, y cualquier cosa me pueden escribir. Ahora quisiera dejarles un problema asociado a lo comentado en este video, y dice más o menos así. Considera la parábola dada por y de x igual a 4x cuadrado menos 8x menos 60. Identifique para esta sus raíces, su vértice y el eje de simetría. Espero su respuesta en los comentarios, chicos, y estamos en contacto. Saludos y nos estamos viendo. Chau, 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 chau.